¡Hey! ¿Qué tal? Llegaron las pizzas, efectivamente, como se los adelanté. Em, ¿Eran CDs? Sí, son CDs. ¿Por qué? A ver, lo primero es que, es verdad, este canal es prioritariamente de vinilo, pero en definitiva es de música. Creo que se los dije en el video anterior. Si puedo recomendarles música, si logran conocer algún artista, banda, disco, lo que sea, a partir de estas publicaciones, buenísimo. Y si a partir de el feedback en comentarios y demás podemos enriquecernos, listo, pega. La idea es disfrutar de la música en cualquier formato, ¿sí? En cualquier formato. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Por qué CDs? Bueno, yo históricamente tenía, bueno, tengo este reproductor de CD, este negrito acá, que es el Onkyo DX1700, ¿sí? Japonés, de los 80, funcionando impecable, suena muy rico y todo, pero tuve la posibilidad y finalmente instalar y actualizar mi sistema de sonido con un transporte de CD, que a quien le interese es el Audiolab 6000 CDT, por CD Transport. ¿Qué es un transporte de CD? Bueno, es una máquina dedicada exclusivamente a leer la información de un compact disc, la digital, y moverla. ¿Hacia dónde? Bueno, hacia un equipo que te permita a su vez convertir esa señal o esa información digital a análoga, de tal manera que pueda, por así decirlo en palabras simples, salir por los parlantes. ¿Sí? Por sus siglas en inglés, esto se llama DAC, de Digital to Analog Converted, DAC, que es un convertidor de digital a análogo. Y es algo que es muy básico igual. O sea, se encuentra en, de hecho, los reproductores de CD, en microcomponentes que teníamos o estas radios, ¿no es cierto?, que tenían para CD y los parlantes inteligentes actuales, en fin, lo tienen. Sí, no es muy sofisticado, pero sí lo es en los sistemas de audio que de alguna manera no buscan el detalle, el sonido audiófilo y demás. Y efectivamente, la idea en la lectura de un CD es que un equipo dedicado, en este caso el transporte, a bajar la información digital y pasarle el trabajo a otro equipo, lo que busca es que efectivamente se concentre de manera muy fina y muy precisa a solo esa labor y que otro, en este caso un DAC, que también los venden como ya equipos grandes y sofisticados, insisto, pueda recibir esa señal, transformarla en análogo y que pueda salir. Efectivamente, el cambio del Onkyo al Audiolab que tengo fue notorio, es realmente impresionante el cambio, el detalle, la pureza, suenan mucho mejor los CDs en un transporte conectado a un DAC, y sobre todo el Audiolab que me lo recomendaron como equipo y anda muy bien por sobre un reproductor, incluso como este que es muy bueno. ¿Y qué es lo que llegó? Bueno, yo ya les mostré más o menos y voy a entonces repasarlo voy a así decirlo, de peor, entre comillas, ay, ¿cómo decirlo? De cosas buenas como estas, pero que no es como, wow, voy a volver al CD, a cosas que en CD están muy bien, pero que, claro, comparás con el vinilo, hay cosas interesantes que decir. Además, he vuelto al CD, muy importante decirlo, porque estos que están acá, que es mi colección, mayoritariamente ahí para abajo hay más, pero no se ven. Son discos que yo vengo coleccionando desde los 12, 14 años y hasta los 20. Después me metí en el MP3 y ya después, como a los 24, 25, empecé a coleccionar vinilos. Por lo tanto, hay mucha música actual que escucho que en CD no la tengo. Y un poco esta camada de CDs con las que de alguna manera inauguré ya formalmente mi Audiolab, porque he puesto muchos de estos en el Audiolab, pero la idea es reencontrarme con esta música que estoy escuchando en los últimos 10 años. Y por eso llegaron estas cosas. Bill Withers, un disco doble, ¿sí? Un disco doble, un compilatorio. ¿Tiene algo de especial? ¿Qué es compilatorio? Yo tengo unos dos vinilos de Bill Withers, suenan muy, muy, muy bien, particularmente un grandes éxitos que hizo Mobile Fidelity, Mofi, eh, y que realmente suena increíble. Yo sabía que esto no iba a sonar así ni por cerca, porque es un trabajo audiófilo increíble en vinilo, pero justamente esto me parece que es lo que yo buscaba en términos de poder tener
todas las, como decimos en Chile, sandías caladas, todas las joyitas de Bill Withers compiladas, está perfecto, en un disco doble. Y además, que también es una cosa interesante de esta edición, es que en el disco 2 hay muchas de esas joyas, de esas gemas interpretadas en vivo, por lo tanto, ya como que hay para regodearse. Bill Withers con Ain't No Sunshine, The Best of Bill Withers en un disco doble. Insisto, si bien es cierto, suena muy rico en el audio loud, pero no es un disco que yo pueda decir, wow, ahora, insisto, Bill Withers y este disco doble, digamos, cambia todo. No. Tampoco lo hace este disco, que es uno que siempre yo había querido tener, Californication de Red Hot Chili Peppers. Y lo había querido tener en vinilo. Hay varias ediciones en vinilo, y hay particularmente una, no sé si es del 2012 o 2014, que se supone es la que mejor suena en vinilo. Pero para ser justos, este disco, que es del 99, si no me equivoco, llegó en la época en que la industria musical, particularmente en este estilo, buscaba que todo sonara muy fuerte, bien fuerte, así bien directo, y se comprimía la música. Había una compresión de la música muy importante, o sea, los agudos, los picos agudos y los graves se cortaban, se achataban, y se dejaba una banda así media pura, así bien gruesa, potente y qué sé yo. Lo que hacía obviamente que fueran discos muy directos, muy impactantes así y todo, pero a la vez también muy distorsionados, muy ruidosos. Y bueno, insisto, la ventaja, si se quiere, de eso es que son discos tremendamente directos, pero la desventaja es que te pierdes mucho detalle. Y bandas como Red Hot Chili Peppers, que en el bajo hay mucho juego, en la guitarra, además John Frusciante estaba en este álbum, te permite eh, disfrutar de las distintas guitarras y efectos y pedaleras y demás que él utiliza. Bueno, la solidez en la batería. Aquí quizás se pierde un poquito eso, un discazo, pero sonoramente hablando no es muy desafiante. Y por lo mismo, me parece que tenerlo en CD es lo más genuino para escuchar antes de pretender que quizás en un vinilo suene realmente bien. Pero lo mismo, finalmente es una deuda saldada, suena muy bien, perfecto. Este disco, lo mismo. Diría que es lo mismo con la salvedad de que no responde a esa dinámica de sonar así fuerte, ni mucho menos. Pero es como el intermedio entre lo que le mostré recién. Es un compilatorio de Robbie Williams, que me encanta a mí Robbie Williams, igual que Bill Withers, y por lo tanto este compilatorio que me parece que ya tiene realmente lo que más importa de la carrera de Robbie Williams. Eh, Son muchísimas canciones y suena bien, cumple. También tengo algunos vinilos de Robbie Williams y la verdad me atrevería a decir que varias de las canciones que están acá suenan bastante bien. Así que claro, por la rapidez que tiene poner un CD, no tener que dar vuelta, no sé, todos los discos para escuchar la otra cara y en fin, la comodidad también en el fondo juega un papel importante en estos discos que estoy mostrando, pero insisto, hasta acá no hay nada así sorprendente. Tampoco lo está en esto, que es un disco que suena muy bien, pero del que esperaba un poquito más. Suena muy bien porque Jeff Lynne, además, que es Electric Light Orchestra, aunque hayan otros proyectos de otros músicos que tocaron con él en la ELO, en la Electric Light Orchestra original, finalmente Jeff Lynne, o Jeff Lynne, no solamente porque es el compositor principal y la voz, sino porque logra, evidentemente, por así decirlo, como director musical, decirle a esta banda que lo acompañó en este show, que nada tuvo que ver ni con las grabaciones originales ni con la banda original, decirles, mira, esto tiene que sonar más o menos así y todo. Este es el Live at, no, Live at Wembley no, Wembley or Bust de Jeff Lynne's o Jeff Lynne's ELO, la Electric Light Orchestra también, un disco doble que suena muy bien, pero yo tenía una perspectiva distinta de este disco, eh, porque lo había escuchado en el streaming y lo había escuchado en aplicaciones como Tidal, donde suena en Tidal, ¿no? Y es una de las gracias de esta aplicación, eh, que permite la transferencia, aun cuando digital, y que es transferencia a través del streaming en el fondo,
datos de alta calidad en términos de audio. Y no sé por qué no logré identificar bien qué fue lo que más me gustó de esa transferencia a través de streaming versus el CD. Eh, pero está bien, insisto, de nuevo. Y muy importante dato, ¿por qué también me decidí a comprar discos, CDs y volví o actualicé, ¿no? Subí, hice un upgrade en el sistema de sonido, particularmente del CD, porque este equipo del CD Transport, el transporte CD, lo tengo en el living. Y en el living de mi casa, de mi departamento, no tengo para poder transmitir audio, digamos, desde Bluetooth, ni desde mi celular, ni nada. Eso está en mi pieza. Por lo tanto, eh, cuando estaba acá y no quería escuchar vinilo, tenía que poner la radio. Entonces dije, bueno, volvamos al CD y eso fue también un poco la motivación que tuve para actualizar el sistema de sonido, para ponerlo acá y también para conectarme nuevamente con los CDs. Y por eso también es que puedo hacer esa comparación de pronto entre lo que se transmite a través de las aplicaciones de streaming de música y estos CDs que yo he ido probando. Y acá ya vamos con los últimos tres discos en los que esto se pone un poquito más quizás polémico, porque ya dejamos como la buena onda de estos discos y ya compilatorio, doble y no sé qué. Em, Gets Gilberto es un disco que me encanta, lo amo. Tengo por lo menos tres, cuatro ediciones en vinilo de este disco, me lo sé de memoria. Hay fallas en la cinta original de este disco que son notorias, no toda la gente los logra identificar, muchos amantes de la música sí lo hacen, yo soy uno de ellos. Em, Así que tengo súper en la retina este álbum. Y la verdad es que, evidentemente, ante las ediciones que tengo en vinilo, esto es una anécdota, realmente. No suena mal. Este CD no suena mal para nada, pero está muy por debajo de todas las versiones que tengo. Porque todas las versiones que tengo son audiófilas. Y cuando digo audiófilas es que se dan el tratamiento de ir a buscar la cinta original, de remasterizarla, de que el vinilo sea, bla, 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 en fin. Entonces, la entrega del producto es especial, digamos, ¿no? Y esto también en términos del CD se puede haber hecho con mucho cariño, pero insisto, no le llega ni a los talones. Lo interesante, eso sí, los puntos a favor que tiene este álbum en esta edición es que la música del track 1 al 8 es el álbum original en estéreo. Luego de la 9 a la 16 es el mismo álbum, pero en mono. Y además tiene un 17º y 18º de tracks de The Girl from Ipanema y Corcovado en sus versiones single, de sencillo. Estas como para la radio, que son más cortitas, más. Entonces tiene eso como interesante, ¿no? Como choreza. Que originalmente el álbum aquí decía estéreo o mono, no decía estéreo/mono. Bueno, este CD se toma ese atrevimiento porque presenta justamente todo el disco en estéreo, después todo el disco en mono, además de esos dos bonus tracks. Me pareció interesante y de nuevo, no suena mal, suena muy bien, se nota la diferencia entre el estéreo y el mono, mantiene el mono eso romántico, ¿no? De escuchar la música así, pero de nuevo, está muy bien para el living y capaz para compartir con personas o relajarse, pero si quieres escuchar la música y disfrutarla y vivirla, esto no va a ser. ¿Por cuál partir ahora? Son los dos últimos. Amused to Death de Roger Waters. Esta es una edición que viene con Blu-ray, ¿sí? Y aquí solo voy a hablar del CD, porque el Blu-ray es el disco sin compresión y y en una mezcla de alta resolución en 5.1. Por lo tanto, sin compresión, remasterizado para 5.1 y demás, dejemos de lado el Blu-ray. El CD es la remasterización en estéreo, que se hizo el año 2015, si no me equivoco. 2015,
cuando Roger Waters decide que este álbum original del 92, si no me equivoco, se reedite en distintos formatos. Yo tengo el Amused to Death de Analog Productions, que debería haberlos traído algunos de estos discos que les dije que los tengo en vinilo. Ese creo que es cuádruple, ¿sí? Y es audiófilo y suena increíble. O sea, después de eso no hay definitivamente nada y esto lo comprueba. Amused to Death es un relato en el que se muestra, ¿no?, esta sociedad y una vida distópica, si se quiere, inmersa en la información, en la televisión, en el individualismo en definitiva, mientras hay seres humanos y una sociedad que va careciendo de debate, de ideas, de producción de otras cosas bonitas, interesantes y demás, y finalmente nos vamos un poco al carajo. Y es una crítica a eso, ¿no? Entonces, es todo el disco un tránsito, es un viaje que sonoramente hablando también lo representa de manera muy concreta. No solo con efectos especiales y cosas, sino que también desde el punto de vista de la música. Y para mí, que el ritmo, la batería y el bajo son fundamentales en la música, y lo estoy resumiendo harto, mi opinión, tiene también un papel, me parece, preponderante en este álbum, porque lo que hace la batería y el bajo es ser realmente el corazón de este relato, de esta historia. Eh, y lamentablemente, ese espíritu, esa alma, ese caballo en el que uno se sube y va cabalgando en la historia, que es en la batería y particularmente el bajo, acá carece un poquito de eso y por lo tanto pareciera ser que es un viaje que más que cabalgar lo vas paseando, como que siento yo o sentí yo que no explotaba nunca. Y fue muy decepcionante, porque si bien es cierto, por ejemplo, esto también es una diferencia abismal entre los vinilos audiófilos y este CD me parece que todavía se respeta y es música que todavía se puede disfrutar. Para mí esto, que ya son proyectos más ambiciosos, se pierde completamente. Y termina siendo una cosa deslavada, como sin alma, no, realmente muy decepcionante, muy decepcionante. Y por último, algo menos decepcionante, pero de igual forma que no me logró, que le faltó un poquito. También tengo una edición audiófila. Es de Impex Records, que es un sello que se dedica, ahí está, Impex Records, que se dedica a remasterizar o a reeditar, perdón, distintos álbumes, algunos que perdidos, otros que nunca se lanzaron en vinilo y en fin. Y prioritariamente ellos hacen vinilos, pero a partir de esos trabajos es que muchas veces lanzan también, por ejemplo, CDs. Y este es el Nightclub de Patricia Barber. Eh, un disco que en el fondo lo que hace es transportarte a ese club de jazz que uno medio que desde la caricatura se imagina entre humo, ¿no? Entre whisky o café, eh, sillones de cuero, lamparitas, ¿no?, que iluminan específicamente la mesa en la que tú estás sentado. Bueno, todo eso, toda esa pastosidad, todo ese ambiente es el que recoge de manera magistral este álbum, donde Patricia Barber, con su voz inconfundible, hermosa además, al piano y con una banda tremenda, eh, logra poner muy en valor ese imaginario, ¿no? Y además este es un disco bastante digerible de jazz, porque son muchos estándares, ¿sí? Son muchos estándares. Bye Bye Blackbird, Invitation, Autumn Leaves, Summer Samba, en fin, Alfie es la sexta que a mí me encanta. Son mayoritariamente estándares y que están muy bien interpretados acá, muy bien interpretados. Y yo ya les decía, también de Impex tengo una versión audiófila que ese suena increíble y este, la verdad, suena bastante bien. Y me llamó mucho la atención, porque de nuevo, es un disco, es un CD, es una edición que queda muy por debajo de la edición en vinilo que tengo, que es doble, si no me equivoco, y de nuevo,
tampoco la comparación en todos estos casos es muy favorable, es bastante desigual, porque son no solo vinilos, que ya tienen una calidad distinta en la entrega de la información, sino que son además vinilos audiófilos. Pero aún así, discos como estos son decepcionantes versus otros discos que cumplen. Eh, y los otros que les mostré son ya como para disfrutar la música. Este, la verdad, está bastante bien. Y si uno no quisiera gastar lo que hay que gastar para comprar el One Step de Nightclub de Patricia Barber por Impex, esta es una muy buena opción. Pero siempre y cuando, y eso es súper importante, tengan un sistema de sonido que respete este tipo de cosas. Y ahí lamentablemente entramos de nuevo en los recursos y en si es que uno quiere gastarse todas esas lucas y ese dinero en estas cuestiones. Si vas a comprar esto para ponerlo en un microcomponente o no sé dónde, no. O sea, no. Si tienes un, por ejemplo, buen reproductor de CD o mejor aún un transporte, un DAC, etcétera, y unos buenos parlantes, ahí sí está la opción. Como datito muy importante, esta es una reedición del 2021 y me parece que fueron los últimos años en los que se hicieron los Gold CD. Em, Aquí dice que es una edición limitada en un Gold CD de 24 quilates. ¿Por qué un Gold CD? Porque está, no sé si enchapado o cubierto, no recuerdo cómo es, pero es oro. Es oro. Los CDs tradicionales, si no me equivoco, están de nuevo enchapados, no recuerdo cómo se les dice, pero en plata, ¿ok? El CD tiene varias capas. Es verdad que la información que siempre te han dicho es que trates de no rayar esto, porque esta es la parte más cercana a donde está la información. Pero en estricto rigor no está acá mismo la información, está entre medio. En medio de todo esto hay por lo menos 4 capas de distintas cosas, entre eso está algo del oro y hay otras cosas plásticas, no sé, en fin, tampoco sé mucho, pero lo más importante es que la lectura, ¿no? del que hace un óptico del CD es más precisa y detallada cuando un CD es de oro. Esa es la diferencia. O es más imprecisa y menos detallada cuando es un CD tradicional de plata, digamos, que son estos que todos conocemos. Mucha gente dice que no cambia mucho. Yo no tengo este disco en un CD tradicional, por lo tanto no puedo comparar, pero sí puedo decir que suena increíblemente bien. Me parece que inmediatamente se inscribe como el mejor CD que tengo en términos sonoros. Es muy detallado, logra expresar cada una de las cosas que pasan en este disco y pasan hartas. Así que definitivamente creo que podría cumplir quizás con su cometido. El único pero, y ya como para el dato final, es que los Gold CD se dejaron de producir porque aparentemente el estándar no era tal o no se conseguía mucha mejora y desde que se cortó esto hace unos años definitivamente el estándar fue los SACD, que son los SACD, los Super Audio CD, que, que aparentemente, porque yo no tengo, sí logran un incremento sonoro y en la experiencia y demás. Súper importante, los SACD y otros formatos, mi Audiolab no los lee. Mi Audiolab solo lee CDs, así a secas, incluidos los Gold CD, pero CDs en definitiva. Los SACD y otras cosas, los Q-Audio y no sé qué cosas, no los lee, así que es importante también tenerlo en consideración. Ahí está, estos disquitos que se han sumado a mi colección. ¿Significa esto que voy a volver a los CDs? No lo sé, la verdad. Yo creo que para cosas como estas, sí. Yo creo que vale la pena. Pero para los recursos finales que les mostré, no sé si tanto si ya tengo el vinilo. Quizás por la comodidad, insisto, de salir luego de eso, pero no mucho más. Le voy a dar alguna vuelta a ver si busco otros CD y los voy probando y me enamoro del formato. Pero a lo menos para esto sí está y definitivamente para estas cosas más pretenciosas no. Gracias por pasarse, disculpen, hablé muchísimo, espero lo hayan disfrutado y ya, pues, vayan a escuchar música. Que estén bien.